Bendecimos el nombre de nuestro buen Dios, exaltamos el nombre de nuestro Señor en esta hora. Señor, que tu Espíritu Santo nos asista, que nos guíe, que nos dirija en medio de esta adoración, en medio de esta alabanza que hemos venido a tributarte a ti, Señor, Creador del cielo y de la tierra y de todo cuanto existe. Alabado sea tu nombre para siempre. Bendecimos el nombre de Cristo, exaltamos el nombre de nuestro buen Dios, que es digno de toda gloria, digno de toda alabanza y nuestra adoración, Padre. Gracias te damos, Señor. Recibe en esta hora, Señor, toda la alabanza. Recibe en esta hora, Señor, todo nuestro agradecimiento. Recibe, Señor Dios, de un corazón, Señor, contrito y humillado, que en esta hora se postra delante de ti para darte la gloria, Señor. Hoy hemos venido a entrar en su presencia para que el Espíritu de Dios obre, para que el Espíritu Santo de una manera especial ministre en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Señor, qué lindo es contemplar la hermosura de tu santidad, Padre. Qué lindo es estar hoy delante de tu presencia, mi Señor. Poder venir a postrarnos delante de ti, Padre, venir a humillarnos delante de tu presencia. Es lo mejor, Señor, que podemos hacer. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, porque nos permites hoy escuchar nuevamente tu palabra, la que nos edifica, la que nos anima, la que nos confronta, la que nos ayuda, Señor, a salir adelante. Gracias te damos, Señor. Hoy queremos, Señor Dios, disponernos para escucharla a través de nuestro pastor Leonardo Gallego. Le damos gracias a Dios porque nos permite nuevamente poder estar atentos, receptivos y con una actitud, Señor Dios, reverente delante de ti, Padre. Aleluya. Muy buenas noches, Dios me los bendiga, mis amados, bendiciones, pueblo de Dios, familia del abrigo de Dios. Les saluda este servidor y amigo, el pastor Leonardo Gallego, de el abrigo de Dios de Guayabal, con nuestro presidente Huer Moncada. Qué gusto saludarle, mis amados. Es un gusto tener esta nueva oportunidad que Dios nos da. Nos complace mucho pues que podamos disfrutar una vez más de un estudio más de la palabra de Dios, como lo venimos haciendo todos los jueves a las 8 de la noche, y es un favor que Dios nos permite. Yo ruego que usted esté allí
bien dispuesto, bien atento, bien reverente. Y que bueno que usted esté invitando a otras personas para que puedan estar allí recibiendo algo de Dios, una palabra de parte de Dios. Y las personas que más puedan allí suscribirse, etcétera, en medio de todo esto, recibir por medio de estos medios el mensaje de la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Qué gusto pues que me da saludarles a toda la familia del pueblo de Dios y a usted, amigo, que se conecta por primera vez, le damos la bienvenida, ¿sí? Esto, lo que es de Dios, da paz y no deja confundir. Aleluya, gloria a Dios. Bien, mis amados, vamos a entrar como todo, en oración, antes de entrar en el estudio que venimos realizando. Señor Dios y Padre bueno, príncipe de paz, Jehová Dios de los ejércitos, a ti te damos todo el honor, toda la honra, toda la gloria y todo el reconocimiento, mi Señor, que tú eres Dios. Nos rendimos ante tu presencia, Dios. Damos honor y gloria a ti, Señor. Y entregamos este espacio, mi Señor, del estudio de tu palabra, Señor, para que nos permita ser edificados, mi Señor, para que nos permita ser fundamentados a través de tu bendita y santa palabra, mi Señor. Te lo rogamos y te lo suplicamos, Dios, todopoderoso, creador, Dios alto y sublime, mi Señor. Toma el control de mi mente, de mi corazón y de cada palabra, mi Señor. Y toma el control de cada persona que está allí a través de estos medios. Señor, toma el control, toma sus mentes, sus corazones y permite, Señor, Dios de los cielos, que puedan recibir una palabra tuya, que puedan recibir este mensaje, Señor, de aliento y de esperanza, Señor, de exhortación, de consuelo para sus vidas, mi Señor. En el nombre de Jesús, llévate toda incredulidad. En el nombre de Jesús de Nazaret, trae disposición, humildad y sencillez para recibir tu palabra, mi Señor. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Bien, mis amados, como bien saben, venimos estudiando el tema del sacerdocio bíblico, que se hace cada vez más necesario para el pueblo de Dios, para el creyente de Dios, porque tiene que ver con tu vida y con mi vida. ¿Sí? Dios dice que nos ha hecho a nosotros un linaje de ¿qué? De sacerdotes. Por lo cual todo el tema del sacerdocio bíblico desde el tiempo antiguo, ¿sí? Y con el nuevo pacto en Jesucristo hasta el día de hoy, tiene que ver con el creyente en Jesucristo. Porque tú y yo, quien quiera que tú seas, si eres un creyente de Jesucristo, lo tienes en tu corazón y lo amas, ¿sí? Cualquiera, hombre o mujer, en ti hay una labor sacerdotal, ¿sí? Una labor sacerdotal y tiene mucha gran responsabilidad nosotros con Dios. Por eso veníamos hablando entonces de toda esta trayectoria, todo el proceso del sacerdocio bíblico que lleva mucho tema, pero así someramente, por decirlo de alguna manera, venimos mirando cómo nace, cómo se establece el sacerdocio bíblico, ¿sí? Desde el orden de Melquisedec, el orden, ¿sí? De los levitas, y cómo nace, cómo Dios establece, cómo está en el deseo de Dios siempre, que hayan sacerdotes para poder, que haya un orden, que Dios es un Dios de orden, ¿sí? Desde los patriarcas, desde los primogénitos de las tribus, ¿cierto? Luego con los levitas de la familia de Aarón, hasta venir todo esto en los diferentes tiempos de los profetas, la monarquía, etcétera, hasta llegar a Jesucristo, que es la nueva alianza, que es el nuevo pacto en Jesucristo. Permítame entonces, para que vamos a un texto bien interesante, en Malaquías. Malaquías, por favor, vaya usted allí rápidamente. Texto de Malaquías, el capítulo 2. Malaquías está antecito de Apocalipsis, ¿cierto? No, está antecito de Mateo. Y en el capítulo 2, el versículo 7 solamente, está bien. Dice la palabra de Dios:
Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Repito, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Aleluya. Note quién el sacerdote, cómo Dios anhela que cada vez sea el sacerdote. Desde el tiempo antiguo hasta el día de hoy, Dios quiere que el sacerdote cumpla una labor de responsabilidad, de obediencia delante de Dios, ¿sí? Para honrar a Dios, ¿sí? Ante los hombres. Todo esto entonces nos lleva a estudiar el tema de las bendiciones y las maldiciones, ¿sí? El tema de la bendición o maldición sacerdotal. Bendición o maldición sacerdotal. Ese es el tema entonces, el estudio para en este espacio que Dios nos permite. Y cuando nosotros hablamos de bendición o maldición, siempre vamos a ir, de alguna manera, esta bendición o maldición tiene que ver con todo creyente en el pueblo de Dios, en la vida cristiana, que se acerque a caminar para Dios. ¿Sí? Claro, porque la palabra de Dios dice que tú y yo somos sacerdotes. Entonces tiene que ver con nuestras vidas. Y eso significa que de acuerdo a cómo tú estés llevando tu vida cristiana, tu vida en relación a Dios, eso tiene que ver contigo en una bendición o en una maldición. ¿Sí? No hay otro asunto que inventar ahí. Es un tema que tiene que ver y definitivamente es bendición o es maldición. ¿Sí? ¿De acuerdo a qué? A cómo estemos llevando la vida cristiana, como sea nuestro estilo de vida. De acuerdo a todo eso, a cómo nosotros honremos a nuestro Dios o lo deshonremos. ¿Sí? Se hace necesario ir a Deuteronomio, capítulo 28, el versículo 1 y 2, dice la palabra de Dios. Deuteronomio, capítulo 28, versículos 1 y 2, dice la palabra de Dios. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas las bendiciones, gloria a Dios, te alcanzarán, o sea, no las tienes que buscar, te alcanzarán, gloria a Dios, aleluya. Sigue diciendo, si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Tremendo. También dice el versículo 15, contraste a esto. Pero, ¿cierto? Ahí mismo en ese capítulo. Pero acontecerá, si no oyeres, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Sigue diciendo, maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Sigue diciendo todas las maldiciones. ¿Para quién? Para la persona que no obedece a Dios, la obediencia a Dios. ¿Sí? Dios habla de unas bendiciones, ahí lo acabamos de ver, versículos 1 y 2 en adelante, para si le obedecemos a nuestro Dios. Esa promesa no es solo para el pueblo de Israel, esa promesa cobija todo el linaje de toda persona, no solo al pueblo de Israel, sino también a los gentiles que somos tú y yo, que recibimos a Jesucristo. Nos cobijan esas promesas de bendición o de maldición. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a cómo nosotros llevemos un estilo de vida, de honra para nuestro buen Dios. Entonces, nosotros en este tema dice que este libro de Deuteronomio entonces nos habla de las bendiciones y maldiciones, obediencia o desobediencia que Dios estableció para el pueblo y muy especialmente para ¿quiénes? Para los sacerdotes, ¿sí? De estas dependerían su futuro y su relación con el Dios de Israel. Por ello descuidar
Básicamente los sacerdotes en el proceso que llevaban allí desde el tiempo antiguo descuidaron, fue que vinieron tantas graves consecuencias. Porque Dios lo que dice se cumple, ¿sí? Y ahí hubieron graves consecuencias. Que entonces es muy sencillo el tema. Hablar de un buen sacerdocio y de un mal sacerdocio. Para hablar de un buen sacerdocio, que Dios nos ayude para que nos esforcemos a alcanzar algo de lo que nos podamos parecer y mejorar en nuestra relación con Dios. Qué lindo, cuánto lo queremos hacer. Queremos aprender para aprender a ser un buen sacerdote, a llevar un buen sacerdocio delante de nuestro Dios y delante de los hombres. Amén. Dice que un buen sacerdocio es aquel que cumple, obedece con las ordenanzas, ¿sí?, establecidas por Dios, que se deja guiar, ¿sí?, y agrada al Señor con todo lo que hace. Ese es un buen sacerdocio. La persona que se deja guiar, que se somete, que se esfuerza en agradar al Señor, que se esfuerza en la responsabilidad de cumplir las ordenanzas por el Señor. No está buscando cómo agradar al hombre, busca cómo agradar a Dios. No está buscando cosas nuevas que inventar, estrategias y vender sus principios, no. El sacerdote de Dios ya tiene claro las ordenanzas de Dios, los mandatos de Dios y sabe cómo se debe guiar. Aleluya. Tenemos registros en la Biblia de varios sacerdotes que agradaron a Dios y nos dan un gran ejemplo porque cumplieron conforme a la ley de Dios y conforme Dios allí había establecido estos sacerdotes que llevaran una línea correcta, íntegra. Hay sacerdotes que son de gran ejemplo. Y hay otros muy resaltantes como el sacerdote y profeta y juez aún Samuel. El sacerdote Samuel, allí el hijo de Ana. Samuel es un sacerdote que tiene ese llamado desde antes de nacer por Dios. Ana cumple su promesa y se lo consagra al Señor. Samuel desde niño crece en el servicio a Dios allí, en todas las labores del templo al lado del sacerdote Elí, y va avanzando. Desde pequeño fue consagrado y obediente al sacerdote Elí a pesar de sus malos actos. La vida de Samuel desde pequeño es un gran ejemplo para todo creyente que se quiera desanimar por algún mal testimonio, por algún líder, un pastor, etcétera, que no dé buen ejemplo, que quizás no esté haciendo las cosas bien y Dios tenga misericordia. Pero para ti como servidor, colaborador en la obra de Dios, como creyente y tú también como sacerdote, nada nos debe desanimar en que nosotros cumplamos una buena servicio y buena relación a Dios. Nada ni nadie. Sí, porque Samuel nos da un gran ejemplo. Sí, porque note, Elí era sacerdote y era el maestro de Samuel. Elí no cumplía bien el sacerdocio, pero Samuel por eso no cogió el mal ejemplo. Él se pegó ¿de qué? De lo que Dios manda, ¿cierto? De la palabra de Dios. Bendito el Señor. Tenemos también otro ejemplo de buen sacerdocio. El sacerdocio del sacerdote Esdras. El sacerdote Esdras es una gran enseñanza, quien fue muy tocado por Dios, es decir, fue muy sensible a Dios. Ayudó a que el pueblo de Israel se aferrara a su misión. ¿Cuándo? Cuando ellos venían de la cautividad de Babilonia, ¿cierto? En ese segundo viaje, desde allí de Babilonia a Jerusalén, Esdras cumple una labor sacerdotal de gran ejemplo, de liderazgo. Viene a ser un estilo de Moisés viniendo con ese pueblo para establecerse de nuevo en Jerusalén y volver a retomar todo lo que Dios había querido para este pueblo, ¿cierto? Se necesitaba de un buen líder. Esdras es un gran ejemplo, porque viene allí, ¿cierto?, a conservar la ley, ¿sí? Viene a conservar la ley, a pegarse de la palabra de Dios. Por eso cuando él lee la palabra de Dios, note que
lleva a la gente a un sentir de arrepentimiento. ¿Cómo necesitamos hombres y mujeres que cuando prediquemos la palabra de Dios, llevemos al pueblo, llevemos a las personas a un verdadero arrepentimiento y a buscar con sinceridad al Señor? Aleluya. Esdras es un gran sacerdote porque también se esfuerza en cumplir toda la ley, las ordenanzas de Dios, e incluso como ya no vienen con el estilo que venía en el tiempo antiguo de tiendas, ubicarse en un lugar, otro lugar, ya están allí establecidos en Jerusalén, pero él desde Esdras es que se instituye lo del tema de las sinagogas, ¿sí? El tema de las sinagogas, ¿para qué? Para adorar a Dios, tener un lugar para adorar a Dios estable, correcto. Qué lindo, cuántos amamos ese lugar, esas cuatro paredes, ese lugar establecido donde nos congregamos, ¿sí? Porque desde allí, desde esa institución de Esdras con las sinagogas, desde allí viene una relación a lo que hoy en día nosotros también podemos reunirnos en un lugar. Gloria a Dios. Entonces, encontramos estos sacerdotes, quizás habrán muchos más, ¿cierto? Pero resaltantes estos dos sacerdotes, Samuel, Esdras, son de gran ejemplo para ti y para mí, ¿de acuerdo? ¿Qué promete Dios para los que le obedecen? Exaltarlos. ¿Qué promete Dios para los que le obedecen? Es maravilloso lo que Dios promete, mi amado. Vale la pena todo por Dios para obedecerle. Y entre más Dios te use, más bonito es obedecerle a Dios, porque más es la bonita relación con el Señor. Dice que, ¿qué promete? Exaltarlos. O sea, Dios exalta a los que le obedecen. Eso nadie lo puede detener. Tú podrás tener oposición para que tú no crezcas, para que tú no avances, ¿sí? Porque tú incomodas a otros quizás que estén en la carne. Pero ¿quién lo puede detener? Lo que es de Dios, ¿cierto? Gloria, exaltarle, darle la victoria sobre todos sus enemigos, darle todo tipo de bendición, hacer de ellos un testimonio por todas las bendiciones recibidas. ¿Cómo así? Es decir, abrirles sus tesoros, hacer que sean cabeza y no cola. Dios, contigo y conmigo, si tú y yo le obedecemos a Dios, Él va a ponerte en bendición, las bendiciones te van a alcanzar, es un asunto real. Amén. No necesitamos estar en una codicia, en un afán de riqueza, este tipo de vehículo, la mejor que... No. Ese no es el asunto. El asunto es que Dios te va a bendecir en todo, en una paz, en un gozo, en un descanso, pero también en toda una estabilidad económica. Eso es real. Dios te va a poner a ti en bendición para que otros te miren, que tú eres bendecido, que Dios está contigo. Amén. Porque todo con Dios es de aumento en todas las áreas. Aleluya, gloria a Dios. En el libro de Números, capítulo 6, versículo 22-27, léalo conmigo. Números, capítulo 6, 22-27. Y dice la palabra de Dios. Estamos ahí. Números 6, 22-27. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendiciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Sigue el versículo 27. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Aleluya, gloria a Dios. Bendito el Señor. Encontramos entonces que allí tenemos entonces que hay en Dios, lo que promete Dios para los que le obedecen. Esta es una de las más famosas bendiciones, se le conoce como la bendición de Aarón, ¿cierto? Pero en realidad la bendición sale de la boca de Dios y nos da una gran enseñanza, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estas son las palabras que Dios encomendó a Aarón y a sus descendientes, a los sacerdotes, en las cuales deben bendecir a su pueblo, no para cualquiera, para los hijos de Dios, para aquellos que han dado el paso de hacer un pacto con Él. Cuando tú haces un pacto con el Señor, es que tú le estás diciendo en tu corazón: Señor, yo sí te quiero obedecer, yo sí quiero vivir para ti, estoy cansado, estoy cansada, Señor,
de hacer mi propia voluntad, de vivir en desobediencia, Señor. Pero cuando tú tomes una decisión firme, ¿sí? Firme con el Señor. Señor, yo sí quiero vivir para ti, yo quiero amarte, ¿sí? Esto no es un asunto de religiones. ¿Qué religión eres tú? ¿Qué religión eres tú? No. La religión es tener a Cristo en el corazón, recibirlo, amarlo y obedecerle, ¿sí? Y te debes congregar en una iglesia cristiana donde se ame a Dios de verdad, ¿sí? Y donde allí haya una reverencia para el Señor, aleluya. Entonces dice que ese texto primero nos dice, el Señor te bendiga. Es una bendición que comienza con el Señor mismo. Ahí hay una gran bendición. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, ¿sí? Resplandecer su rostro sobre ti, qué lindo, es decir, que nos lleva ante su presencia. Es decir, también dice que tenga de ti misericordia, esa bendición tremendo, tenga de ti misericordia, es decir, Dios se inclina a favor de ti y de mí, en toda su bondad, y nos concede ¿qué? De su gracia y de su amor. Dios tenga de ti misericordia. Aleluya, gloria a Dios. Qué lindo que Dios tiene misericordia de nosotros, sino que fuera de nosotros. Bendito el Señor. De ti dice también que te dé paz. ¿Qué más puede necesitar uno? Paz. Si tú tienes paz, la paz de Cristo no la puede dar el mundo porque no la tiene. Aleluya. Por eso vale la pena todo, por estar en el Evangelio de Jesucristo. El mundo nunca te va a dar nada bueno. Nunca. El mundo nunca va a dar nada bueno. Todo es engañoso, todo es apariencia y todo es vano. No busques agradar al hombre. No busques afanosamente lo terrenal, con codicia, con inventos, ¿sí? Con protagonismo. No, eso no deja nada bueno. Busca al Señor de todo corazón. De todo corazón. Y esas bendiciones de las que he venido hablando, esas bendiciones, desde Deuteronomio capítulo 28, desde el versículo 1 al versículo 14, hablan todas esas bendiciones para los que le obedecen, ¿sí? Y mucho más, entre más Dios te use, más responsabilidad para obedecerle al Señor, aleluya. También la palabra de Dios nos habla de un mal sacerdocio. Y habría mucho que hablar en ese tema, desafortunadamente hay muchos ejemplos de mal sacerdocio bíblicamente. De igual manera tiene que ver con nuestro tiempo. Dice que la palabra de Dios nos habla de un mal sacerdocio, de las consecuencias que se pueden acarrear cuando no actuamos bajo las directrices y obediencia de Dios. Es decir, esto se da muchas veces ¿por qué? El mal sacerdocio se da ¿por qué? Si una persona tiene su llamado, Saúl tenía su llamado, era ungido por Dios, ¿sí? Y muchos quizás otros ejemplos, pero se puede llegar a un mal sacerdocio. Vemos que fríos, nos desviamos, ocupamos nuestra mente, ponemos la mirada en otras cosas, nos desenfocamos fácilmente, nos vamos volviendo que nuestra mirada ya no es en las cosas espirituales, ya es más en lo carnal, ¿sí? Ya pensamos más en qué, en grandeza, eventos, cosas, no sé qué, todo distracción, pero esa intimidad con el Señor, ¿qué? Tu relación con el Señor, ¿qué? ¿Ya dónde está eso donde se le consultaba a Dios antes de? No, ya crees que todo lo puedes. No, todo hay que consultarlo al Señor. Sí, nos volvemos indiferentes, damos prioridad a otras cosas o personas. Queremos llegar al altar de cualquier manera, en irreverencia o pecado. Bendito el Señor, Dios tenga misericordia. Sí, que se quiere llegar al altar de cualquier manera, a servirle a Dios de cualquier manera. Bendito sea el Señor, no se puede, no se puede. No sé hasta qué punto usted, mi amigo, mi amado, tenemos claro que hay un Dios que todo lo ve y que nos ve en lo más privado que parezca. El Señor nos ve en las conversaciones más privadas que parezcan, las miradas más maliciosas que se vean, lo que tú actúas con otra persona. ¿Cuál es la intención? Bendito el Señor. Entonces, todo esto nos deja ver, trae un rechazo de Dios y por ende una disciplina. Hay ejemplos de mal sacerdocio y tenemos estos ejemplos que los podemos ver en el mal sacerdocio cuando hablamos de Aarón.
el sacerdote, el sumo sacerdote Aarón, sabemos que Aarón entonces tuvo también 2 hijos, Nadab y Abiú. Quiero pasar así someramente, pero Nadab y Abiú son un gran ejemplo, quienes presentaron en el lugar santísimo ofreciendo fuego extraño. Esto trajo como consecuencia que la muerte. Los hijos del sumo sacerdote, note, deberían ser los demás ejemplos, y los hijos de Aarón, con este mal ejemplo, quisieron ofrecer, entonces presentaron en el lugar santísimo, ofrecieron fuego extraño, es decir, hicieron algo que no debían hacer, lo hicieron en irreverencia. ¿Sí? Todo esto cuando Dios es muy claro lo que se debía hacer, lo que no se debía hacer. ¿Y qué les causó la consecuencia? La muerte. Tenemos ejemplos, también el mal sacerdocio de Elí, de la misma manera sus hijos. ¿Sí? Sus hijos también fueron de gran mal ejemplo, donde puso un sacerdote el mal sacerdocio de Elí, donde puso primero sus hijos, Ofni y Finés. Estos, él como sacerdote, sumo sacerdote, Elí, que aunque no puede justificarse, que porque el tiempo era difícil, la palabra de Dios escaseaba, etc. Nosotros no nos podemos justificar porque hay mucha maldad, porque hay mucha iglesia liviana, porque hay creyentes que no se comprometen. No. Esto es un asunto personal entre tú y Dios. Y qué lindo es cada vez tener una mejor intimidad con el Señor, en una paz, una transparencia, sirviéndole con excelencia al Señor, no importa las circunstancias alrededor. El sacerdote Elí es un mal ejemplo, porque pensó más en complacer al hombre, a sus hijos, que agradar a Dios. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde. Sí, puso por delante en su corazón, primero puso sus hijos, ¿sí? Antes que a Dios. Esto es para preguntarnos, ¿qué estamos poniendo nosotros adelante? ¿Qué ponemos nosotros adelante de Dios, de lo que Dios nos está mandando? Es delicado y es de cuidado. En verdad, nosotros, ¿qué nos mueve? Tus hijos, tus nietos, ¿cierto? Cierta gente de la iglesia, etcétera. No sé, los logros que hayan ahí, las bendiciones aún más. No. ¿Dónde queda lo que Dios manda? Bendito el Señor. Encontramos que ahí donde Dios puso primero sus hijos, Ofni y Finés, y abandonó el temor a Dios. ¿Y eso qué trajo? Trajo una desgracia de muerte. Los mismos hijos del sacerdote Elí fueron de mal ejemplo, porque ellos allí estaban cumpliendo una tarea sacerdotal, como sacerdotes, pero ellos no conocían a Dios. Aunque estuvieran ahí, no conocían a Dios. La manera que ellos actuaban mostraban que a ellos no les importaba a Dios. Menospreciaron todo lo de Dios y no hacían las cosas como Dios mandaba. No les importaba hacer en desorden los sacrificios, todo, ¿sí? Todo el adulterio o fornicación que cometían allí, aún en las puertas, cerca al lugar santísimo. Bendito el Señor, Dios tenga misericordia. ¿Qué estamos viendo hoy en día? Es más el mal ejemplo de malos sacerdocios que los buenos ejemplos. Que Dios tenga misericordia, que Dios nos ayude, porque la palabra de Dios dice que el que crea estar firme, mire que no caiga, ¿cierto? Pero que Dios nos ayude, bendito el Señor, para que todos estos tiempos difíciles traigan temor de Dios, ¿sí? Traigan temor de Dios. Qué lindo es poder escuchar que hombres de Dios que venían a equivocarse se restauren con Dios, porque Dios no quiere que el hombre se pierda, sino que se arrepienta. Aleluya, gloria a Dios. También encontramos malos ejemplos allí en Malaquías. Sí, el libro de Malaquías, el último libro de la Biblia, dice la palabra de Dios, que habíamos leído ahorita el versículo 7, esto va así. En el Malaquías, el capítulo 2, el versículo 1 al 4 dice la palabra: ahora pues, Malaquías capítulo 2, desde el versículo 1. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento: si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre,
Ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Ya no serán bendiciones, ya serán maldiciones. ¿Sí? Sigue diciendo, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido ¿de qué? De corazón. Santo. Dice, he aquí yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol. Note lo que dice el Señor. El estiércol de vuestros animales sacrificados y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Y sigue diciendo el Señor, hablando porque ellos están haciendo allí un mal sacerdocio. No deciden, ellos están en pos de otras cosas, indiferentes, fríos. Y Dios está advirtiéndoles aquí a través del profeta, ¿para qué? Para que se tomen una decisión firme y radical. ¿Para qué Dios permite hoy en día tanta palabra, tantas predicaciones? Y aún hay muchos buenos siervos de Dios que predican bien la palabra. Que Dios bendiga a cada servidor, a cada siervo que predica la palabra. ¿Para qué? Porque Dios está advirtiendo, Dios está queriendo que nosotros podamos retomar con Dios y tomar una decisión firme de obedecerle al Señor. Está hablando aquí principalmente a todos los sacerdotes, ¿sí? Ellos se olvidaron de cómo servían al principio de su ministerio, del pacto que Dios hizo con los levitas. ¿Cuáles eran los requisitos? Y optaron por agradar ¿a qué? Al pueblo y no a Dios. Tremendo. Optaron por agradar al pueblo y no a Dios. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude porque en un momento a Moisés le pasó, ¿cierto? Por agradar al pueblo actuó ¿qué? Actuó con ira, con enojo y golpeó la roca. ¿Recuerdan ustedes? Golpeó la piedra. Dios le había dicho solo que le hablara. Note cómo un pueblo muchas veces puede llevar a un buen sacerdote, a un buen líder de Dios, a un buen servidor de Dios. Que Dios nos ayude para estar firmes, para hacer lo que Dios manda, para no buscar agradar. El pueblo siempre va a querer que en un alto porcentaje va a querer parecerse más al mundo. Y se necesitan sacerdotes como Samuel, de alguna manera como Esdras, que nos inspiren para llevar al pueblo ¿a qué? A las ordenanzas de Dios, a la santidad, a la reverencia, al decoro, a las palabras que edifiquen, a una mirada sana, a unos pensamientos puros, a buscar lo sano, lo puro, lo limpio, de buen corazón. Dios está buscando sacerdotes, hombres y mujeres que inspiren a un pueblo. ¿A qué? A no buscar tanto lo terrenal, a morir al mundo. Dice la palabra de Dios, convertíos ellos a ti y no tú a ellos. Da tristeza ver hoy en día en un alto porcentaje iglesias con más mundo que santidad. Que Dios nos ayude, Dios tenga misericordia. Necesitamos, lo repetiré más veces, lo vengo diciendo. Iglesias llenas, pero no tanto de gente, eso se lo dejamos a la obra de Dios, sino gente llena de Dios. Por eso se necesitan sacerdotes. Sacerdotes en verdad con una linda responsabilidad ante Dios. Que busquemos agradar a Dios de verdad. Antes que todo, no importan tantas otras cosas, circunstancias a nuestro alrededor, que me refiero cuando no importa si tu carro no es el mejor, si no tienes carro, si tu casa no es la mejor, no sé, el barrio donde tú vivas. Esas son cosas que se las dejamos al Señor. Lo importante es que vivamos en la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? A ver, ¿cuántos dicen amén? Aleluya, gloria a Dios. Qué bueno por los que están allí suscribiéndose, que pueden darnos un mensajito allí donde usted puede chatear y saludarnos. Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué consecuencias trae un mal sacerdocio? Dios desecha, hay quebranto, ruina, vergüenza, enfermedad, caerás derrotado ante tus enemigos, mortandad en tu casa. Es muy delicado un mal sacerdocio, tarde que temprano.
vienen graves consecuencias. ¿Sí? Pasará el tiempo y la persona, ese hombre de Dios, esa mujer de Dios, que sabe que no está haciendo las cosas para Dios, sino agradando a sí mismo o a los hombres, vienen malas consecuencias tarde que temprano. Dios tenga misericordia, y si tú que me estás escuchando algo sabes que está obrando mal en tu vida y hay una apariencia, pues puedes enmendar a tiempo tu asunto con Dios. Deja lo que no es de Dios. Vale la pena a tiempo, a tiempo. ¿Sí? Nínive se arrepintió y Dios tuvo misericordia y lo perdonó. Aleluya. No he terminado, ya casi voy a terminar. ¿Cuántos estamos en la paz con Dios? ¿Cuántos estamos recibiendo de Dios? Dice, para ir terminando, tenemos que decir que la gran diferencia, ¿sí?, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el sacerdocio del Antiguo Testamento y el sacerdocio del Nuevo Testamento, es que prácticamente en el antiguo sacerdocio, el sacerdocio antiguo del Antiguo Testamento, el hombre venía en sus esfuerzos humanos, buscando cómo agradar a Dios. Sí, esfuerzos humanos allí. Ya habían sacerdotes, sí, sacerdotes imperfectos y bueno, todo esto que ya había explicado. Pero lo bonito es cuando se llega ya en el nuevo sacerdocio, la nueva alianza, el nuevo pacto, ya es a través de nuestro Señor Jesucristo. El nuevo sacerdocio en Cristo nos permite vivir bajo la gracia. No es ya por los esfuerzos, por los méritos, ¿sí? Ya no es por todo eso, no, en tus propias fuerzas, no es así, como hoy en día mucha gente cree que es, ¿sí? Por esfuerzos, por los propios méritos. No, esto es un asunto de pura misericordia de Dios, la gracia de Dios que nos cobija. Bendito el Señor. Para ir terminando, dice que sin embargo en el nuevo pacto el hombre descubre que solo puede acercarse a Dios por gracia. Tremendo, es decir, a través de nuestro Señor Jesucristo. Tremendo, bendito el Señor. La gracia de Dios es tan abundante que cuando una persona, por la fe en Jesucristo, comienza a caminar en fe en el Señor Jesucristo, lo empiezan a rodear, ¿qué? Todas las bendiciones. Todas las bendiciones. Esas bendiciones de Deuteronomio, capítulo 28, del versículo 1, esas bendiciones, si tú le obedeces al Señor, si tú recibes a Cristo, vives para Cristo, lo amas, amas todo lo de Dios, amas la obra de Dios, tú recibes esas bendiciones, vives fértil. ¿Qué es todas esas bendiciones? Es decir, Dios sabe tus necesidades, necesitas todo alrededor. Él viene un cerco de protección a tu alrededor, porque tú no eres cualquiera aquí en la tierra, tú eres de Dios. ¿Cuántos somos de Dios? Tú eres de Dios y Dios ha hecho un cerco sobre tu vida. Amén. Gloria a Dios. Por eso ese llamado viene desde tiempo atrás, cuando allí en Éxodo 19, 5, 6 está profetizado que haréis unos sacerdotes santos para todas las naciones. Es decir, eso proféticamente estaba que todo esto los sacerdotes iban a hacer por toda la tierra. ¿Cuándo se dio esto? Con los gentiles. Cómo Dios usó al apóstol Pablo para los gentiles. Y gracias a toda esta bonita labor, el evangelio ha llegado a tu vida y a mi vida. Esas bendiciones están en tu vida y en mi vida. Amén. Eso está. Por eso el apóstol Pedro también lo confirma allí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. ¿Sí? Y dice la palabra: vosotros sois linaje escogido de Dios, sacerdotes del Rey, nación santa, pueblo que Dios ha adquirido para que anunciéis ¿qué? Anunciéis las virtudes del que os llamó, de las tinieblas a la luz admirable. Antes no erais nadie, pero ahora sois pueblo de Dios. Antes desconocías la misericordia de Dios, pero ahora la disfrutáis plenamente. Bendito el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Yo ruego, mis amados, que si usted ha recibido hoy algo en su corazón, si usted realmente tiene en su corazón tomar una decisión firme para el Señor, vivir para el Señor,
y usted de verdad quiere recibir las bendiciones de Dios y aún mucho más, sobre todo, arrepentirse de todo pecado, de toda indiferencia, de toda frialdad, ¿sí? Si has puesto en primer lugar otras cosas. Nota, el sacerdote Elí puso en primer lugar, le dio prioridad a sus hijos antes que a Dios, y eso le causó ¿qué? Desgracia y muerte a él y a sus hijos. Tremendo, tremendo. Bendito el Señor. No sé cómo estás haciendo tú las cosas para Dios, quien quiera tú que seas, pero mira a los hijos de Aarón. Sí, hicieron cosas extrañas, cosas que no agradaban a Dios. ¿Cuánta gente hoy en día en los púlpitos está haciendo cosas que no agradan a Dios? Yo te ruego que con humildad y con honestidad al Señor cierres tus ojos y le pidas perdón al Señor conmigo. Pidámosle perdón si en algo hemos sido indiferentes. Señor Dios y Padre bueno, en el nombre de Jesús de Nazaret, mi Señor. Padre bueno, yo te digo gracias. Dígale, Señor, gracias. Señor, gracias. Tú que estás allí, amigo, quizás primera, segunda, tercera vez. Dile, Señor Jesucristo, yo te recibo en mi corazón. Te abro las puertas de mi corazón. Y yo te ruego que me permitas vivir para ti. Perdóname todos mis pecados, mi indiferencia, mi frialdad. Y yo te ruego que me borres del libro de la muerte y que me inscribas en el libro de la vida. Permíteme vivir para ti, mi Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Señor, bendice a cada persona allí, a cada televidente, mi Señor, toda persona que está allí, niño, adolescente, joven, adulto, mi Señor, bendíceles con una bendición sacerdotal. Te damos gracias, mi Señor, por permitirnos este lindo estudio del sacerdocio bíblico. Hoy, Señor, rogamos que esto quede en nuestra mente y en nuestro corazón. Bendice cada persona que está allí, Señor, y trae un espíritu vivo. Señor, un espíritu vivo, Señor, de poder, que cada persona que está allí escuchando, Señor, Padre, pueda quedar, Señor, inspirado de que tú eres un Dios bueno, que nos ama y tiene cosas buenas, Padre, y que vale la pena vivir para ti y morir a este mundo de pecado. Toda la honra y la gloria a tu nombre santo. Amén y amén. Dios les bendiga, querido pueblo de Dios, amigos. Yo le ruego que usted pueda seguir allí conectado, suscribiéndose, motivar a otras personas para que estos mensajes puedan seguir siendo expandida la palabra de Dios y dándole la gloria a Dios. Nosotros somos solamente, por la gloria de Dios, servidores del Dios vivo. Damos la gloria a Dios, Dios me los bendiga a todos, la paz de Cristo para todos.